el tema importantísimo que se ha tenido en el sector industrial en las últimas semanas, en los últimos minutos, va cambiando, porque por un lado está la inauguración de la vía alterna, pero por el otro lado también se han tenido efectos en materia de inflación, en materia financiera para el sector industrial. Y por ello de estos temas queremos hablar con la presidenta de la Canacintra en San Luis Potosí, Imelda Elizalde, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, presidenta? Querido Jonathan, muy contenta y agradecida siempre con el espacio que nos dan. Un saludo a ti y a tu auditorio con mucho cariño. Oye, por cierto, primeramente comenzando la entrevista, felicitaciones a Canacintra, que han tenido también su aniversario de manera reciente. Correcto, 82 años, querido Jonathan, trabajando por toda la comunidad industrial y de desarrollo económico en San Luis. Se dice fácil, pero han sido mis predecesores grandes constructores de San Luis, ¿no? Los que han impulsado. Oye, y por cierto, yo te quisiera preguntar cómo llegan a este aniversario en la Canacintra, con qué desafíos, estos ya nos mencionabas, décadas que lleva la Canacintra, pero que hoy el contexto en estos 46 años, pues no es un contexto muy habitual, ¿no? Nada cómodo. Totalmente. Yo creo que cada época presenta sus propios desafíos, ¿no? Y esto obviamente obedece a la realidad y a la globalización que vivimos cada vez más presente, ¿no? Hace 82 años había una industria muy local, había una visión más bien regional, y yo podría decir que local, pero los empresarios de esa época enfrentaban sus propios desafíos, estaban construyendo las bases de la parte industrial que hoy a nosotros nos toca vivir ya con una permanencia, ¿no? Esos primeros impulsores pues abrieron brecha, y creo que el trabajo que tenemos hoy, no nada más Canacintra, sino todos los organismos, es tener una visión de futuro como la tuvieron ellos, ¿no? Eso creo que es lo que más recogemos del pasado, es la visión de futuro de los que construyeron lo que tenemos hoy. Y ahí tenemos que trabajar, Jonathan. Oye, hay impactos que se han generado en el sector industrial. Bueno, este año no nos ha ido nada bien con esto de que Donald Trump no nos deja en paz a México como tal en materia de aranceles. Particularmente se han implementado aranceles muy fuertes al sector industrial, entre el acero, el aluminio. ¿Cómo han pasado estos ya? Pues entramos al 9º mes del año. ¿Cómo han pasado este 2025 con estos 9 meses en los que ha venido apareciendo la sombra de los aranceles? En su caso sí lo han sentido por el arancel al aluminio, al acero, al cobre. ¿Cómo han enfrentado este 2025, Imelda? Definitivamente ha sido una época de grandes desafíos para la industria, en donde hemos tenido que balancear las posturas de dos gobiernos, uno el nuestro, desde el entorno federal, y obviamente el de Estados Unidos, que en principio consideramos y hemos considerado siempre como un socio comercial, ¿no? Es decir, entre sociedades existen equilibrios, ¿no? Y hoy en día quienes están representando a los sectores, sobre todo estos que mencionas, tienen que buscar justamente ese equilibrio. Yo hablo siempre de que la industria mexicana ha trasladado procesos de gran envergadura con una potencia como proveedor y socio en todo el quehacer de Estados Unidos. Entonces tenemos que manejar esa postura, ¿no? Es decir, el embate de los aranceles de Trump ha tenido, pues sí, una visión global, un sentido muy proteccionista, pero creo que tenemos nosotros que levantar la voz como gremio, sintiéndonos socios, es decir, entre sociedades hay acuerdos, y creo que esa es la línea que hasta este momento pues se ha tratado de trabajar. Hoy estamos a minutos de que concluya el plazo de los 90 días, sí. Y pues esperamos que estas últimas negociaciones, sobre todo en torno al sector acerero, a la acería y a todo lo que tiene que ver con el reflejo del cobre, y eso repercute en la industria metalmecánica y automotriz, pues se logre regresar a esa visión de sociedad comercial, ¿no? Y que vean los efectos tanto al interior de Estados Unidos como hacia su socio comercial principal, que es México,
con mucha claridad y que favorezcan la producción que nosotros estamos llevándoles, ¿no? Y que definitivamente tiene que seguir fortaleciendo la industria norteamericana. ¿Tienen registros de afectación a sectores de la parte industrial tras estos aranceles que continúan? Sí, sí ha habido movimientos en torno a, digamos, los diseños de producción. La industria, sobre todo la industria que depende de insumos como el acero, tiene que controlar sus costos en plazos específicos, porque hay proyectos que digo, se cierran determinando un determinado costo y un insumo que se ve afectado y que sube de precio, evidentemente tiene pues una repercusión en los márgenes empiezan a ser más limitados. Entonces, cuando tú tienes que disminuir tus márgenes, necesariamente volteas al interior y tienes que buscar la manera de corregir esos márgenes, ¿no? Y tienes que a veces sacrificar tiempos, tienes que sacrificar líneas de producción o volúmenes de producción. Y esto, pues, es una repercusión en muchos aspectos, no nada más al interior de las empresas que sufren el embate de aranceles, sino de toda la cadena de proveeduría que está ligada a ellos, ¿no? Y yo creo que, definitivo, los datos duros, y nos los han solicitado de manera constante, creo que los tendremos después de este periodo, yo calculo que antes del último trimestre del año. Es decir, vamos a cerrar esta segunda etapa de aranceles que vendría a partir de junio, julio de este año, para poder tenerles y ofrecerles datos concretos de cuál fue la movilidad en la productividad de la industria relacionada con el efecto arancelario, ¿no? Pero si nos pudieras decir qué sectores principalmente le han golpeado, ¿cuál sería? Sí, metal mecánico, por supuesto, el de electrodomésticos que dependen en muchos de los paneles, todo lo que tiene que ver con la fabricación de todos los electrodomésticos, que sabemos que es una industria muy potente en México y en San Luis particular. Obviamente la construcción, el acero está muy ligado a la construcción, entonces también esto tiene muchísimo que ver en la parte exportadora de todos los perfiles. Obviamente la industria automotriz, en su mayoría, casi todos los procesos de la industria automotriz tienen que ver con el acero. Yo creo que son los sectores más afectados y, como ves, ellos están presentes sobre todo en el entorno industrial potosino, ¿no? Claro. Nos afecta transversalmente, yo diría. Oye, Presidenta, ahora se está buscando el poder expandir el mercado de exportaciones de San Luis Potosí hacia el mundo y han volteado particularmente hacia el continente de Asia, en Japón. ¿Cómo estás viendo esta apertura de una oficina de gobierno para con Japón y poder tener esta conexión entre San Luis Potosí y Japón en materia de industria, también de las exportaciones? ¿Cómo estás viendo esta opción, Presidenta? Japón, mi querido Jonathan, como todos sabemos, tiene un liderazgo muy profundo en la industria, no nada más automotriz, sino en la industria tecnológica. Han sido pioneros en todo lo que tiene que ver con la digitalización y con la tecnocratización de todos los procesos, no nada más de la industria automotriz, sino en general de todos los sectores. Yo creo que una alianza con un país como Japón se tiene que ver no nada más como una oficina de representación, que pues me parece válido. Finalmente Japón es un puntero en el continente asiático y en esa zona del mundo, y tenemos una relación comercial con ellos porque tenemos empresas japonesas hospedadas con nosotros que están derramando economía en San Luis. Entonces, esa visión, digamos, desde este punto de vista es importante el contar con relaciones sólidas. ¿Qué sucede? No es suficiente una oficina de representación. Tenemos que buscar las ligas particulares para que esa relación genere tratos comerciales, proveeduría desde México hacia esa parte del mundo, tecnología mexicana, que podamos aprenderle a los japoneses cómo ellos utilizan todas sus herramientas intelectuales desde la academia, desde la investigación, desde la vinculación, para poder hacer potencias en sus empresas locales. Eso mismo lo tenemos que aprender. Y creo que hay un punto importantísimo dentro de la cultura japonesa, que es este equilibrio entre la calidad y la cualidad. Uh-huh.
Es decir, hay que ser cualitativos como lo son los japoneses. Y creo que en ese sentido no lo veo equivocado, es decir, cualquier relación comercial con países más allá de nuestros socios comerciales principales pues, le va a dar una fortaleza, pero tenemos que bajarlos a piso. Y ahí creo que el sector de los organismos empresariales tenemos que intervenir y tenemos que estar convocados y tenemos que generar mesas de trabajo y de propuestas, ¿no? Y yo ese sería el llamado que haría a nuestras autoridades. Es decir, está muy bien que ellos gestionen, pero tenemos que tener un espacio también quienes estamos en el día a día, ¿no? En el sector industrial. Oye, por cierto, yo te quería preguntar esto, aparte de Japón, y entiendo lo difícil que ahorita está haciendo Estados Unidos, ¿hacia dónde debería dirigir su mirada San Luis Potosí si habláramos de otras partes del mundo? ¿Qué has encontrado? ¿Qué mercado encuentras tú que sería el ideal también para San Luis Potosí? Hay una potencia en el Cono Sur, o sea, hay varias potencias en el Cono Sur, una de ellas es Brasil. Uh-huh. Brasil, como bien sabes, es un país muy vasto, es decir, tiene enormes sectores desarrollados, es un país que su Producto Interno Bruto habla muy bien de la estabilidad de sus empresas hacia el interior de este país, y creo que ahí hay una enorme oportunidad. Es un mercado complejo, los lineamientos comerciales con Brasil no son sencillos, sin embargo, es una potencia en términos de energía, en términos de acería, en términos de agroindustria, todo lo que tiene que ver con la agricultura también. Es decir, hay una potencia en Brasil, y yo pensaría que están despuntando ya algunos otros países, como puede ser Chile, por ejemplo. Cualquier país con el que tengamos una misma idiosincrasia va a representar un esfuerzo menor en los principios de una relación. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, y no hablo del portugués y el español, hablo de esta cultura generalizada en Latinoamérica. Entonces creo que es un punto a explorar, y tenemos que, como organismos y desde Canacintra, buscar esos lazos y buscar caminos que a veces no son los primarios, querido Jonathan. Uh-huh. Si me permites el comercial, ayer firmamos un convenio con FAR Texas para implementar nuevas vías de economía a través de un Estado potente que está sufriendo también los embates de las políticas y la dinámica económica de Trump. Entonces, no todo está cerrado, hay que buscar nuevos caminos, y creo que cuando hablas de otras oportunidades en otros lugares del mundo, me parece que en Sudamérica puede haber una gran oportunidad para México. Muy bien, pues con esto nos quedamos, Presidenta. Es interesante conocer esta radiografía que tienes para el sector industrial en San Luis Potosí y conocerlo contigo. Enhorabuena por ustedes, por el aniversario que tienen. Siempre es un gusto el contar con su voz, con su mirada, y porque nos alimenta mucho, sobre todo en conocer hacia dónde estaría apuntando la brújula industrial en San Luis Potosí. Que estés muy bien, Presidenta. Grandes retos, mi querido Jonathan, todavía, Esto no ha acabado, hay que seguir adelante, y te agradezco infinitamente siempre el espacio para compartirlos contigo. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Un abrazo. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria en San Luis Potosí, Canacintra, Imelda Elizalde, con nosotros.